Hola, soy John Jairo Rincón Medina. En este video compartiré el análisis de 5 estudios recientes que contextualizan el problema de investigación de mi tesis doctoral, centrada en la formación docente y las estrategias inclusivas en la clase de educación física. Esta revisión incluye fuentes del ámbito internacional, nacional y local y me permite comprender el fenómeno en diferentes escalas, reconociendo avances, brechas y oportunidades de mejora. Inicialmente hablaremos de los estudios internacionales, el primero aplicado en Europa, de Pérez Torregrosa y Columna L en el 2021, llamado Teacher Training and Inclusion in Physical Education, a European Overview. Tiene como pregunta de investigación cómo se caracteriza la formación docente en inclusión en educación física en distintos países europeos y qué vacíos se presentan en su implementación. El objetivo de este estudio fue analizar los modelos de formación inicial en los docentes de educación física en relación con la preparación para contextos inclusivos. Tiene dos variables, la primera independiente, los modelos de formación docente, la segunda dependiente, el nivel de preparación para la inclusión, y la relación de estas dos variables fue comparar los contenidos curriculares con la capacidad de respuesta ante la diversidad en las aulas. Se identificaron incoherencias en los planes formativos y las prácticas requeridas. El tipo de enfoque fue cualitativo, se realizó un análisis documental comparando programas de formación docente en varios países europeos. El segundo estudio internacional también, de Block M and Hosler en 2020, llamado Inclusive Physical Education, a Review of Best Practice and Teacher Perceptions, tiene como pregunta de investigación cuáles son las percepciones de los docentes de educación física sobre la inclusión de estudiantes con discapacidad y qué prácticas son consideradas efectivas. El objetivo de este estudio fue identificar las barreras y facilitadores de la inclusión desde la experiencia docente y revisar las buenas prácticas en educación física. Las variables de este estudio también fueron dos. La primera es la independiente, la formación y experiencia docente, y la segunda fue una variable dependiente en cuanto a las prácticas inclusivas efectivas. La relación entre estas dos variables fueron las percepciones, cómo se vinculan con el tipo de formación recibida y el grado de la aplicación de estrategias inclusivas. Se analizaron las barreras y los factores que mediaron esta relación. El tipo de enfoque fue mixto y se combinó una revisión teórica con entrevistas cualitativas de los docentes. El tercer estudio, ya en el ámbito nacional, de Ruiz Díaz y García Ospina, denominado Inclusión en la clase de educación física, experiencias de docentes en instituciones públicas de Bogotá, tiene como pregunta de investigación qué experiencias y dificultades enfrentan los docentes de educación física en Bogotá durante la inclusión de estudiantes con discapacidad. El objetivo de este estudio fue describir las vivencias de docentes y las barreras institucionales encontradas durante la práctica inclusiva. Encontramos dos variables o categorías. La principal fue la experiencia docente en inclusión y la segunda, cuáles son las barreras institucionales y las estrategias pedagógicas. La relación entre estas dos variables o categorías fue analizar cómo el entorno institucional afecta la capacidad del docente para aplicar estrategias efectivas y la experiencia individual, cómo revela la necesidad de mayor apoyo y formación continua. El tipo de enfoque fue cualitativo y se basó en entrevistas y análisis de narrativas. El cuarto estudio nacional también, de Ortega y Villamil, denominado Formación Docente e Inclusión Educativa, un estudio de caso en programas de la licenciatura en Educación Física, tiene como pregunta de investigación qué tan alineados están los programas de formación docente en Educación Física con las competencias necesarias para una educación inclusiva. El objetivo de este estudio fue evaluar la pertinencia de los programas en la licenciatura de Educación Física frente a las demandas de inclusión escolar. Encontramos acá dos tipos de variables. La primera, la variable independiente, que es el diseño curricular en la formación docente. La segunda, la variable dependiente, capacidad de implementación de la inclusión. La relación entre estas dos variables fue cómo el estudio evidencia una desconexión entre la teoría impartida entre la formación inicial y las habilidades prácticas requeridas en el aula. Y se propone una reestructuración curricular. El tipo de enfoque fue cualitativo, aplicado por medio de un estudio de caso, con entrevistas a formadores y análisis documentales institucionales. Por último, el estudio a nivel local de la Secretaría de Educación de Bogotá en 2023, un informe sobre las prácticas inclusivas en educación física en colegios distritales. Tiene como pregunta de investigación cuál es el estado actual de las prácticas inclusivas en educación física en colegios públicos de Bogotá y qué factores las facilitan o cuáles las dificultan. El objetivo de este estudio fue identificar y analizar las prácticas inclusivas aplicadas en educación física en instituciones distritales y los recursos disponibles para su sostenibilidad. Las variables o categorías, la principal, las prácticas inclusivas que se observaron, la segunda, la formación docente, los recursos y acompañamiento institucional. La relación entre estas dos variables o categorías fue el estudio, pues mostró cómo el contexto institucional influye directamente en la continuidad y la calidad de las prácticas inclusivas. Las buenas prácticas finalmente dependen más de las iniciativas individuales que de las políticas educativas. El tipo de enfoque fue cualitativo con una revisión de experiencias institucionales y registros oficiales. Para finalizar, tener en cuenta que estos estudios aportan una visión amplia y profunda del problema de investigación a partir de las preguntas, objetivos y el análisis de las variables y enfoques. También es posible construir una base sólida para plantear un problema pertinente, actual y éticamente comprometido con la transformación educativa. Además, permite diseñar estrategias metodológicas acordes con la realidad de la inclusión desde lo global hasta lo local.
Finalmente, estas fueron las referencias utilizadas para este video.